Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios respecto a la profecía de Génesis 3:15, donde estamos analizando el conflicto que parece ser eterno entre Satanás y el linaje santo de Dios, y estamos aprendiendo de manera profunda cómo Dios siempre va un paso adelante para salvaguardar a sus hijos. Un mensaje que nace de Génesis 3:15 desde que Dios le declara la guerra a Satanás por haber hecho caer al ser humano en el pecado desde el jardín del Edén. A este capítulo le hemos puesto por nombre El pueblo de Dios en Babilonia. No olvidemos que desde que Satanás hizo caer a los primeros seres humanos en la desobediencia, Dios profetizó que debía venir una simiente para derrotar a Satanás y restaurar todo lo que con la entrada del pecado se había perdido, el reino y la vida eterna. Dios le declaró la guerra a Satanás diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el carcañal. Desde ese momento Satanás no descansa en su afán de eliminar al linaje santo de donde debe venir la simiente prometida que le derrotará. En el tema anterior vimos cómo trató Satanás de corromper y acabar con Salomón, ya que sabía que del linaje de David y de la tribu de Judá es de donde vendría la simiente prometida, y Salomón era el hijo sucesor de David, pero no logró su objetivo de destruir a Salomón, aunque casi lo derrota. Salomón se volvió a poner en pie e incluso nos deja importantes mensajes para la juventud de hoy en el libro de Eclesiastés, pero ese tema ya lo vimos en el video pasado. Cuando Salomón dejó de reinar, sucedió algo muy terrible con la nación de Israel. El pueblo de Dios, el linaje santo, se dividió. El sucesor en el gobierno del pueblo de Israel después del reinado de Salomón fue Roboam, su hijo. Pero al llegar Roboam al gobierno, este impuso algunas normas que no les agradó al pueblo de Israel y el reino se dividió. Claramente en esta división vemos cómo el enemigo del linaje santo, Satanás, está interviniendo para desestabilizar el reino. Satanás levanta a un líder para incitar a desobedecer al nuevo gobernante de Israel que había sido designado por Salomón. Ese líder se llamaba Jeroboam. Era hijo de un hombre llamado Nabat, pero era de la tribu de Efraín. Efraín fue uno de los hijos de José. Cada tribu del reino de Israel tenía a su líder, al cual se le llamaba superintendente. Cuando Salomón aún gobernaba, había nombrado como superintendente de la tribu de Efraín a Jeroboam. Pero Jeroboam se rebeló en contra del rey Salomón, y al enterarse el rey Salomón de la rebeldía de Jeroboam, su acción fue eliminarlo. Pero Jeroboam huyó a Egipto y allí se refugió hasta la muerte de Salomón. El pueblo nombra a Roboam como el sucesor de Salomón. Sin embargo, Roboam estableció algunas normas fiscales que le parecieron pesadas al pueblo de Israel. Al morir Salomón, Jeroboam regresó a Israel desde Egipto, donde se había refugiado, y participó en Israel en una delegación que pidió al rey Roboam una reducción de impuestos. Tras el rechazo de Roboam, 10 tribus se separaron de la casa de David y proclamaron a Jeroboam como su rey. De esa forma el reino de Israel se divide. 10 tribus se van al norte y la tribu de Judá se queda en Jerusalén. Así, esas 10 tribus que se fueron hacia el norte hicieron su sede en Samaria, quedando en Jerusalén como linaje santo la tribu de Judá, de donde ya estaba profetizado que vendría la simiente prometida, Cristo Jesús. Los asirios destruyeron esas tribus de Israel que estaban establecidas en Samaria, llamadas también en la Biblia como las tribus del norte. Así es como Satanás está interviniendo para desestabilizar y destruir al linaje santo de Dios. Al ver Satanás que el linaje santo tenía continuidad con la tribu de Judá, ahora decide usar a los mismos asirios para venir, para destruir al pueblo de Dios, y también usa a los babilonios un poquito más adelante en contra del pueblo santo. La historia narra que llegó un momento en que los asirios llegaron a rodear al reino de Judá con la firme intención de destruir ese reino. En los capítulos 36 al 39 del libro de Isaías nos narra esa historia fuerte de cuando los reyes de Asiria y de Babilonia tenían la plena intención de conquistar y posesionarse de Jerusalén y del reino de Judá. En el capítulo 36 de Isaías nos dice que viene Sennacherib, rey de Asiria, con el fin de destruir la ciudad de Jerusalén.
Para ese entonces Sennacherib ya había conquistado todas las ciudades de Israel del norte y las ciudades de Judá, y lo único que le quedaba por conquistar era Jerusalén. Entonces rodea la ciudad con alrededor de 185,000 soldados. Era ya muy conocida la forma de actuar de los asirios en sus conquistas. Ellos no tomaban prisioneros, ellos cometían lo que ahora se le conoce como genocidio. Acababan con naciones enteras, no dejaban a nadie, acababan con todo. Así tenían la intención de acabar con todo el reino de Israel. Ya el reino del norte se había prácticamente acabado y del reino de Judá solo faltaba conquistar la capital del reino, Jerusalén. Por eso alrededor del año 701 a.C. dice la Biblia: aconteció en el año 14 del rey de Judá llamado Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Satanás aparenta ser bueno, porque para evitar la lucha, el rey asirio primero intentó negociar con Ezequías, rey de Judá, enviando a uno de sus subordinados para enviarle un mensaje al rey de Judá, de una manera de negociar con él. Así el enviado de los asirios le manda decir a Ezequías: te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Vemos cómo en el mensaje del rey asirio menciona que va en nombre de Jehová, pero con toda seguridad menciona eso porque quiere convencer al rey de Judá. Vemos así que muchas veces Satanás usa a Dios para lograr sus propósitos. Sin embargo, el rey Ezequías, rey de Judá, hizo lo que cualquier otro rey del pueblo santo debía hacer: no negociar con el enemigo y consultar a Dios. En ese tiempo Isaías era el profeta elegido por Dios para ministrar al pueblo de Judá. Así el rey Ezequías entró al templo en busca de Dios y envió a una comitiva para buscar y consultar al profeta Isaías. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Así salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Como vemos, Satanás no logra su propósito de deshacerse del linaje santo, de destruir al linaje santo representado por Judá. Sin embargo, allí mismo en el libro de Isaías, pero en el capítulo 39 del libro, se narra cómo algún tiempo después vienen los babilonios a visitar al reino de Judá, pero seguramente no con un buen propósito. Pero el rey Ezequías trata de portarse amable con ellos y les muestra todo lo que su reino tiene, les muestra todas sus riquezas. Dice la Biblia: y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro: plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya yo mostrado.
Los enviados de Babilonia que habían venido a Jerusalén a visitar al rey Ezequías lo habían hecho porque estaba convaleciendo de una fuerte enfermedad que había padecido, y al parecer el rey de Babilonia le envió presentes y palabras de ánimo por su recuperación, pero también llegaron con algún propósito oculto, con el fin de analizar quizás qué había en Jerusalén, porque el profeta Isaías le dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Satanás deseaba acabar con Jerusalén. Ya estaba planeando su siguiente acción. El pueblo cada día se hacía más desobediente a los mandatos divinos y Dios constantemente les enviaba mensajes de amonestación a través de los profetas para instarlos a retomar la senda de la justicia, porque ellos eran el linaje santo y de ellos debía venir la simiente prometida. La historia bíblica dice: vino palabra de Dios a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y les pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El pueblo no reflexionó al respecto, y por fin Satanás, usando a Babilonia, decide acabar con Jerusalén y con el pueblo de Dios. La historia no la podemos hacer muy larga, pero la Biblia dice que la profecía pronunciada por Isaías y por Jeremías se cumplió un tiempo más tarde. Los babilonios destruyen Jerusalén y lo mejor de los judíos son llevados a Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. 70 años estuvo Judá en el exilio. Por 70 años estuvieron bajo el dominio de los imperios que los sometieron. Jerusalén quedó asolada a tal grado que Jeremías decide escribir el libro de Lamentaciones, en donde narra el estado crítico en que Satanás estaba dejando la tierra donde fluye leche y miel. Cuando Jerusalén queda asolada y se llevan presos a lo mejor de los hombres del pueblo de Dios, aparentemente Satanás había logrado su propósito de destruir y acabar con el pueblo santo, pero 70 años después, tal como Dios lo había profetizado, regresan los judíos del exilio, reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el templo,
y el linaje continúa en pie para esperar que venga la simiente prometida que le pisará la cabeza a Satanás, para esperar al Mesías príncipe, Cristo Jesús. Y Satanás no logra su propósito de acabar con el linaje santo y no logra su propósito de evitar que la simiente prometida venga. Notamos, pues, que lo que Satanás busca es impedir que se cumpla Génesis 3:15. No es que odie tanto a Israel o a Judá, más bien Israel no debe presentar ninguna amenaza a Satanás porque todos los israelitas eran pecadores igual. La amenaza era que de Israel, de ese linaje iba a venir el Mesías. Por eso cuando los asirios vienen a destruir Jerusalén, no logran su propósito porque dice la Biblia que salió a medianoche el ángel de Jehová y destruyó en esa noche 185,000 soldados y libró a la ciudad de Jerusalén. Y cuando vienen los babilonios, aunque Jerusalén es destruida, el linaje santo no desaparece porque al cumplirse el tiempo de 70 años, el pueblo de Dios regresa del exilio y vuelven a reconstruir Jerusalén y el linaje santo sigue en pie. Obviamente Satanás no se da por vencido y su lucha continúa. ¿Cómo actuará ahora? ¿Cuál será el siguiente plan para destruir al linaje santo? ¿Qué historia nos muestra la Biblia en donde Satanás actúa para eliminar el linaje santo de Dios? ¿Qué otra historia necesitamos estudiar? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios porque estamos estudiando el conflicto entre el linaje santo de Dios y Satanás que desea acabar con ese linaje. Y a pesar de que hemos llegado ya al final del libro de Génesis, el Antiguo Testamento nos continúa hablando de este gran conflicto entre Satanás y el linaje santo de Dios. Seguiremos analizando la historia bíblica para conocer cómo Dios siempre guía a su pueblo ante las acechanzas del enemigo. Y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra Génesis 3:15. Por ahora te agradecemos tu presencia en el canal y si te gustó este tema, no te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte porque haciendo esto tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están anhelantes de conocer los planes que Dios tiene para nuestras vidas y para esta humanidad. Dios te bendiga.